capítulo 3. Son los textos que hemos visto en las semanas anteriores. Vamos a empezar en el 14, 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Pablo era misionero, Timoteo era pastor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? ¿De quién aprendió lo que aprendió? En la primera epístola habla de que su abuela era cristiana y su mamá también. Entonces, su madre y su abuela lo instruyeron en las verdades básicas del Evangelio, y así llegó a ser convertido. Pero vean cómo dice, y te persuadiste. Nosotros somos persuadidos no por padres, no por madres, no por abuelos. El que persuade a una persona para que llegue a ser convertida, pues es Dios. Dios usó a la madre y a la abuela, pero quien salva es Dios. Dice el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí está nuestro tema, la inspiración de las escrituras, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te damos gracias, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te alabamos en el nombre de Cristo. ¿Cuántas han sido tus misericordias para con nosotros en esta semana? Gracias porque podamos reunirnos otra vez. Te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu palabra, que nos capacites, que nos fortalezcas, que nos santifiques, que nos ilumines, que nos muestres el camino, que nos des sabiduría para tomar las decisiones que te agradan, para apartarnos del pecado y vencer en la lucha. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a nosotros y a nuestros hermanos que se reúnen en otras iglesias donde se enseña tu palabra, tu evangelio verdadero. Levanta un ejército, oh Dios, de creyentes fieles que te amen, que te sirvan como mereces. Que Cristo sea exaltado el día de hoy, que sea conocido en todo México, en Estados Unidos, en todo el mundo. Gracias, Padre. Gracias porque has preservado a tantas personas que han estado enfermas en los días anteriores y que tú los has guardado y que tu misericordia ha sido con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros les enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos. Les inculcamos que lean la Biblia. Pero eso no garantiza que ellos van a ser salvos. Pero hay muchas posibilidades. Si nosotros cumplimos con nuestro deber, tal vez Dios quiera salvar a nuestros hijos. Pero si no les enseñamos y terminan perdiéndose para siempre, entonces nos vamos a sentir culpables. Entonces debemos estar sobre de ellos, ayudándoles, animándolos, advirtiéndoles. Cuando Timoteo era niño, su mente estaba limpia, sin malicia, vamos a decirlo así. Y esa temprana edad, cuando los principios espirituales pueden quedar grabados en la mente de los niños, de manera que ya nunca se les olviden. Los jesuitas tenían la idea de que si se les daba a un niño desde pequeñito hasta los 6 años, podían influir de tal manera
que ese niño nunca dejaría de ser católico. Dice, denos un niño hasta los 6 años y después hagan lo que quieran con él. Un niño que aprende falsedades, que aprende mentiras acerca de Dios, para que se aparte de esas mentiras está muy difícil. Y si les enseñamos la verdad, también es muy difícil que se aparten de ella. Tal vez no lleguen a ser salvos algunos, pero aún así, aún si no llegaran a ser salvos, no se apartarían de la verdad, en un sentido. Les inculcarían a sus hijos las verdades que ellos, a fin de cuentas, no abrazaron, pero que algo en el fondo les decía que eran la verdad. Un niño, por muy pequeño que sea, debe aprender las Escrituras. Nunca es demasiado temprano para aprender. La Biblia es un libro sencillo, es un libro sin afectaciones. Y hay cosas que puede entender en la palabra de Dios, pues hasta un niño. Dios se dirige a los hombres de manera que todos podamos entender. Cualquier persona que sabe leer, abre las Escrituras y puede aprender algo. Si ustedes creen que les sirve de pretexto decir que no entienden, delante de Dios no es un pretexto. Es cierto que hay cosas que son difíciles de entender, pero hay otras que son sencillas. Entonces, cuando ustedes lean las Escrituras, pídanle a Dios que les ilumine para entender, y de seguro que van a entender algunas cosas. Incluso podrían entender muchas. Dios ha puesto su palabra al alcance de todos, para que personas de todos los niveles de educación, de todos los niveles de cultura puedan aprender algo, pueden entender algo. Y lo mismo puede ser salvo un adulto que un joven o que un niño. Entonces, no debemos desesperar acerca de nadie, debemos hablarles siempre que tengamos oportunidad. Aquí en la palabra de Dios hay alimento para los corderos y hay alimento para las ovejas, para todos. El otro día yo les mencionaba que el libro de Génesis, el primer capítulo, sobre todo, los 2, 3 primeros capítulos, están escritos en un lenguaje muy sencillo, de manera que cualquier persona puede entender. Pero imagínense usted que Dios hubiera escrito los primeros capítulos de Génesis de manera que nada más los entendieran los científicos, pues entonces nosotros no hubiéramos entendido nada. Y muchos científicos se burlan de la sencillez de esos capítulos. Pero pues es que ellos no entienden. Los hombres llenos de soberbia se topan con esa sencillez y se molestan porque creen que Dios los ve les habla como si fueran niños, y en efecto Dios nos habla como si fuéramos niños. Imagínense una madre que tiene un niñito de unos 8 meses, de 10 meses, de 1 año de edad. ¿Cómo le habla esa madre a ese pequeño? No va a buscar palabras elocuentes para dirigirse a su bebé. Le dice las palabras más sencillas. El niño tal vez no entienda casi nada de lo que su madre le dice, pero entiende, capta el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que le da la madre es: hijito, te quiero. ¿No? ¿El niño entiende ese lenguaje? Dios se dirige a nosotros como si fuéramos niños, pero en realidad delante de Él siempre lo seremos. Nunca llegaremos al punto de decir que sabemos mucho, porque delante de Dios siempre seremos ignorantes. Dios es infinitamente sabio. Dios todo lo sabe. Y nosotros creemos que sabemos, pero la mera verdad
Somos de ayer y no sabemos nada, como dice un texto. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Pero de todas maneras, Dios puede comunicarse con nosotros en un lenguaje sencillo. Vean ustedes, por ejemplo, en el Salmo 19. En el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Así se le llama a todo el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando esto fue escrito, pues no existía obviamente el Nuevo Testamento. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Ven? Es perfecto no solamente el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. No tiene errores, no tiene defectos. El otro día yo les comentaba, hay algunos traductores que han cambiado algunas palabras y han llegado a tergiversar la verdad bíblica, la verdad que viene de arriba. Pero de todos modos la palabra de Dios sigue siendo perfecta. Un creyente verdadero, un creyente iluminado, puede entender cuando un versículo no cuadra, no encaja con los demás versículos. Entonces podemos detectar este versículo, alguien le metió la mano. Este versículo no corresponde al original. El Espíritu Santo nos ilumina para que detectemos la diferencia. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, lo que solamente Dios puede hacer. El testimonio de Jehová es fiel. La palabra testimonio es sinónimo de la palabra ley, de la palabra precepto, de la palabra mandamiento. Tienen ciertas diferencias, ¿sí? Pero de todos modos todos son sinónimos. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a la verdad, fiel a Dios y fiel a los creyentes, porque Dios es fiel a los creyentes. Y es tan fiel, dice, que hace sabio al sencillo, que hace sabio al pequeño. Hay otra traducción que dice, al que es humilde, al que es sencillo, al que dispone su corazón para obedecer. Y si el testimonio de Dios, o sea, el testimonio que Él ha dado de sí mismo, no fuera fiel, entonces no podríamos entenderlo, y entonces no podríamos alcanzar la sabiduría. Dios ha puesto a nuestro alcance la sabiduría. Es uno de los atributos comunicables. Dios quiere que seamos sabios porque Él es sabio. Y Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esa sabiduría es la que necesitamos todos, seamos niños o jóvenes o viejos. Sabiduría que viene de arriba, porque dice Santiago que hay una sabiduría que es de abajo, una sabiduría que es diabólica. Hay hombres que tienen una capacidad mental, intelectual tremenda y que la usan para lo malo. Pero la sabiduría espiritual solamente viene de arriba. Y si un niño no pudiera nunca asistir a la universidad, pues ni modo. Si tú no tienes los recursos suficientes para mandar a tus niños a la universidad, no te preocupes por eso. Mira, enséñales de este libro. Y aquí va a aprender una sabiduría que es mejor que la que aprende en la universidad. Es más, la universidad muchas veces aleja a los niños de Dios, a los jóvenes. Las grandes universidades del mundo han forjado a grandes científicos, pero no a grandes cristianos. Vean el Salmo 119. Salmo 119, versículo 130.
La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Los simples son los sencillos, ¿sí? Los humildes, los que no creen ser la gran cosa. La exposición de tus palabras, o sea que tú la escuches expuesta o que tú te expongas al estar leyendo. Cuando tú abres las escrituras, te expones a la influencia de arriba, entonces Dios te va a iluminar para que entiendas. Sabemos que hay personas que han sido iluminadas y que terminaron sin ser salvas, a pesar de que entendieron muchísimo. Pobres personas. Qué terrible que Dios les ilumine para que entiendan muchas cosas y que a fin de cuentas terminen perdiéndose para siempre. El otro día yo les comentaba que el niño Jesús, desde que era niño, él estaría atento a las escrituras leyendo. Desde que Jesús era niño, él sabía que la Biblia hablaba de él. Él entendería cosas desde que era niño. Aunque su cerebro, digámoslo así, todavía no estaría desarrollado como el de un adulto, de todos modos Dios lo iluminaba para que entendiera aún siendo niño. Dios nos dejó su palabra para que la leyéramos. En realidad es una orden. El hecho de que tenemos que leerla no es una sugerencia. Es tan una orden que tenemos que orar como que tenemos que leer. No orar y no leer son pecados de omisión. Al diablo le gusta mucho que no leamos las escrituras. La Iglesia Católica durante siglos prohibió la lectura de las escrituras a la gente. ¿Saben qué decía? ¿Qué argumentaban? Que la Biblia era un libro muy peligroso en las manos de gente impreparada. La Biblia es un libro muy peligroso, pero no para la gente. Es peligroso para el diablo. El diablo no quiere que leamos. En el Concilio Vaticano II, en 1870, se permitió a la gente del vulgo leer la Biblia. O sea que entonces se quitó la prohibición de que la gente leyera la Biblia. Pero aunque le decían a la gente que podían leerla, le decían que ellos no podían entenderla. Entonces tenían que estar leyendo bajo la supervisión de la Iglesia Católica. Si hay algo que tú quieres saber, ve con el sacerdote, ve con el obispo para que te explique, ve con el teólogo católico. Ustedes han de saber que en las iglesias católicas de hoy hay pláticas pastorales. Esas pláticas se las dan a las personas que quieren profundizarse en el estudio de las Escrituras. Porque hay personas que tienen la Biblia y dicen, no, yo quiero entender. Entonces ellos se encargan de darles pláticas para que las entiendan, supuestamente. Pero les dan a entender que si tú no acudes a un sacerdote, vas a malinterpretar lo que estás leyendo. Y eso es falso. Cuando cualquier inconverso abre las Escrituras y se pone a leer y dispone su corazón para obedecer, Dios ilumina a esa persona para que entienda. ¿Quién le enseñó a Timoteo las Escrituras? No fue un sacerdote, fue su madre, fue su abuela. Los sacerdotes católicos aprenden más filosofía, aprenden más leyes eclesiásticas que la Biblia. La Iglesia Católica no ponía la Biblia en la mano de personas sencillas y precisamente para esas personas se escribió. Hay cosas sencillas, pero hay cosas muy profundas. Un cristiano, por muchos conocimientos que tenga, no puede entender todas las Escrituras. Hay cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. ¿Pero por qué es así? Porque viene de Dios. No hay otra explicación.
Este libro no es humano. Este libro expresa los pensamientos de Dios, no los del hombre. Es más, son contrarios a los pensamientos de la naturaleza humana. Los hombres, por naturaleza, quisiéramos que los demás se sintieran bien. Si yo les hablo a mis hijos, si yo le hablo a mi esposa, yo le hablo a los que me rodean, pues yo quisiera decirles palabras que les hagan sentir bien. Así somos por naturaleza. No nos gusta decir cosas que hagan sentir mal a los demás, pero la palabra de Dios siempre nos hace sentir mal. ¿A qué hombre se le hubiera ocurrido escribir un libro así? En este libro, en la superficie, hay flores, pero si escarban un poco, hay oro y plata, y si escarban más, hay joyas preciosas. Hay ahí para todos los que se adentren, los que se profundizan. Pero las verdades, cuando mejor se entienden, es cuando son experimentadas. Cuando tú entiendes por experiencia que Dios te está hablando a ti y te sometes a ese Dios. En el momento que tú dispones tu corazón para obedecer, entonces es que entiendes verdaderamente las doctrinas. Vuelvan a nuestro texto, 2 de Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Sagradas es lo mismo que santas. Entonces nuestro primer punto va a ser que las escrituras son santas. En segundo lugar, son fuente de verdadera sabiduría, porque dice, las cuales te pueden hacer sabio. Esta es la sabiduría que viene de arriba. Y nos muestran el camino de salvación, porque dice, para la salvación por la fe. Es algo que solamente puedes encontrar aquí en las Escrituras. Entonces vamos a ver brevemente cada uno de estos puntos. En primer lugar, las Escrituras son santas. ¿Por qué son santas? Porque provienen de un Dios santo. La palabra santo, acuérdense, quiere decir apartado para Dios. Este libro es apartado para el uso de Dios. Es la única revelación de Dios, la única revelación de los pensamientos de Dios, la única revelación de su voluntad para con nosotros. Hay un versículo en el Salmo 12 que dice, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La plata se purifica hasta que queda sin mancha. Quiere decir que la palabra de Dios es así, pura y sin mancha. En la Biblia no hay impurezas. Habla de impurezas que cometieron algunos creyentes. Todos los creyentes llegamos a cometer alguna, pero Dios no es cómplice de pecado. Las impurezas son de los hombres, y Dios quiso que se revelaran las impurezas para que no cometamos los errores que ellos cometieron. Vean otra vez el Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara y lumbrera son sinónimos de luz, algo que da luz. Y la luz es un símbolo de la verdad, de la justicia, de la pureza. ¿Entienden ustedes por qué muchos se sienten incómodos cuando la leen? Hay personas que curiosamente, misteriosamente, les da sueño cuando se ponen a leer. Cuando una persona se pone a leer y le da sueño, ahí hay gato encerrado. ¿Saben qué?
Me atrevo a pensar que ahí está metido el diablo en eso. ¿Cómo es posible que ves la tele y no te da sueño? Y lees la Biblia y te da sueño. ¿Cómo? Ahora, se comprendería si la persona estuviera leyendo pues, a las 12 de la noche. Estás cansado, lees, te da sueño. Pero lees a las 2 de la tarde, a las 4 y te da sueño. ¿Cómo está eso? El Señor dijo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, y no viene a la Biblia para que sus obras no sean reprendidas. Se siente mal cuando lee, entonces para no sentirse mal, mejor opta por no leer. Les conté de un amigo que yo tenía que era boxeador, y me estaba platicando que estaba leyendo la Biblia y que le estaba gustando. Y un día me dijo que la dejó de leer. Y le dije, ¿por qué la dejaste de leer? No, dice, pues cada vez que la leía me sentía mal. Dice, no, pues ya no la leí. Bueno, cuando menos fue honesto, ¿no? Cuando menos fue honesto, dice, ya no la leo, ya no me meto en problemas. Pero de todas maneras, se va a meter en problemas a la larga. Y veíamos también, hace 8 o 15 días, no me acuerdo, que las Escrituras son santas porque fueron escritas por hombres santos. No fueron escritas por libros, por personas comunes y corrientes. Bueno, eran comunes y corrientes en un sentido, en otro no. Eran hombres santos. Y que hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo mismo, debemos acercarnos a la palabra de Dios con reverencia. No por el papel, no por la tinta. ¿Qué tan caro puede ser este papel? ¿Qué tanto puede costar la tinta? Sino por lo que representa. Es como el soldado que se inclina ante la bandera. Alguien le va a decir, ¿cómo te inclinas ante un pedazo de trapo? Le va a decir el soldado, es que no es el pedazo de trapo ante el que me estoy inclinando, lo que representa la bandera. Lo que la Biblia representa. Imagínense las personas que se acercan a las Escrituras con prejuicios, piensan que van a encontrar errores. Si tú piensas que vas a encontrar errores cuando leas, los vas a encontrar. Muchos leen la Biblia para confirmar sus ideas equivocadas. Les conté de un amigo que me dijo que leía la Biblia y yo lo conocía como bien ateo, ¿no? Le dije, ¿tú lees la Biblia? Dice, sí la leo. Le digo, ¿y para qué la lee? Dice, para aprender, dice, contradecir a los que me hablan de ella. Le dije, no, pues así mejor ni la leas. ¿Qué caso tiene? Vuelvan a su texto, 2 de Timoteo 3. Dice, las cuales te pueden hacer sabio, dice el versículo 5. Quiere decir que son la fuente de toda verdadera sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Pues para empezar, que fuera de la palabra de Dios no existe la verdadera sabiduría. Es decir, la sabiduría divina. Hay hombres que son muy cultos, que son muy preparados, muy estudiosos, pero curiosamente son capaces de creer cualquier cosa acerca de Dios, cualquier cosa contraria. Si les dicen que Dios no existe, lo creen. Les decimos que la Biblia es la palabra de Dios y no lo creen. Dicen, ¿quién escribió la Biblia? Hombres. Ahí está. Entonces no voy a creer lo que dice un hombre, pero creen lo que los otros hombres les dicen. ¿Quién te dijo a ti que Dios no existe? Pues los hombres, pues ahí está, entonces no puede ser cierto. Fueron hombres los que te lo dijeron, pero lo creen. ¿Saben ustedes por qué este mundo está como está? Porque los hombres han rechazado esta clase de sabiduría, la verdadera sabiduría. En Romanos 1, Dios los condena y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero vean cómo dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. No nacieron necios. Ellos se hicieron, al despreciar a Dios, tomaron la decisión de convertirse en necios.
No necesitamos ser sabios para entender la Biblia. Pero si le pedimos a Dios que nos ilumine, Él nos hará sabios para lo que necesitamos ser sabios. Además, la palabra de Dios nos dice que Dios menosprecia la sabiduría humana. Dios se burla de los sabios humanos. ¿Y saben por qué? Porque la sabiduría humana es inútil en cuanto al conocimiento del Dios verdadero. ¿Inútil en qué sentido? Pongan juntos ustedes a un catedrático de la UNAM con un hombre que apenas estudió 2 años la primaria, que apenas se sabe leer. Es más fácil que el académico llegue a ser salvo que aquel otro, ¿no? No es más fácil. Podríamos pensar que es hasta más difícil. Porque ese catedrático tiene la mente llena de humo y para que llegue a ser creyente está en chino. Y a lo mejor aquel otro analfabeto, a lo mejor su misma ignorancia le ayuda. Le hace entender que es un ignorante y que necesita ser enseñado. Hay predicadores que han usado tácticas mundanas para ganar almas según ellos. Porque la predicación del Evangelio se les hace muy sencillo. Dios diseñó la predicación del Evangelio para la salvación de los pecadores. Pero como predican y las almas no se salvan, dicen, no, entonces tenemos que inventar algo extra, algo diferente. Y así invitan a la gente a conciertos, a campañas, usan chistes, teatro, fábulas, circo, tonterías, porque quieren ganar almas de esa manera. Pero pues no entienden que si la verdad no gana las almas, mucho menos aquellas otras cosas. Vean, en 1 Corintios, en el capítulo 1, pero nosotros, vean 22, porque los judíos piden señales, milagros, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, vean, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice, no nos importa la opinión que ellos tengan del Evangelio o lo que piensen de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo. Este es uno de nuestros lemas de la Iglesia Bautista de la Gracia. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y dicen los testigos de Jehová, ustedes están locos, ¿cómo predican a Cristo crucificado? ¿Qué les gusta que haya sido crucificado? Digo, sí. Porque si Él no hubiera sido crucificado, no hubiéramos podido ser salvos. Dice, si hubieran matado a tu hijo con un cuchillo, ¿tú adorarías ese cuchillo? No, le digo, no te confundas, eso es muy diferente. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, no en sí porque Él haya sido crucificado, sino por lo que logró siendo crucificado, los beneficios de que Él haya sido crucificado. Porque si Cristo no hubiera sido crucificado, no hubiera habido esperanza de salvación para nadie. La sabiduría humana no puede entender que podamos ser salvos por alguien que murió por nosotros. ¿A quién se le hubiera ocurrido algo parecido? Ahí pueden ustedes ver la sabiduría de Dios. Vean, 1 Corintios, capítulo 3. 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice, hágase ignorante, caray. ¿Un hombre sabio puede hacerse ignorante? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Yo les comentaba el otro día,
de los chinos y los gringos que se confabularon para producir en el laboratorio el COVID-19, el SARS-CoV-2. ¿Cuánta maldad se necesitará para crear un virus así que mate tanta gente? Son hombres que están matando a cientos de miles de personas en el mundo. No les importa la gente, lo que les importa es el dinero, lo que les importa es el dominio, el control del mundo. Eso es lo que quieren. Pero ven cómo dice al final del 19, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando esos científicos estaban preparando el SARS-CoV-2, Dios estaba riendo de ellas. Dios iba a sacar cosas positivas de eso, pero ellos no lo pensaban. Ellos pensaban destruir y matar. Pero ¿cuántos beneficios han tenido los hombres en este mundo por medio de esta enfermedad? Es increíble. Por eso Dios se burla de los sabios. Dios es el único que puede sacar bien del mal. Vean otro texto. En el Salmo 119 otra vez. En el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esta es la sabiduría espiritual. Dice, porque siempre están conmigo. El atesorar la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos librará del poder del enemigo, sea físico, sea espiritual. El creyente que más entiende, que más lee y que más obedece, él es el que más será librado del poder del enemigo, de los enemigos. Vuelvan al Salmo 19 que también vimos hace rato. Vean el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Es perfecta no solamente porque proviene de un Dios perfecto, sino que también da a entender que no contiene ningún error. Cada palabra que tiene este santo libro es la que Dios quiso que fuera escrita. Vean otro texto en el Salmo 16, no, en Juan 16. Dieciséis, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así dice la versión 60. ¿Cómo dice la versión antigua? Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Vean, a toda verdad. Esa es la mejor traducción. Él os guiará a toda verdad. Nada de medias verdades. Porque pues las religiones falsas enseñan algunas verdades o medias verdades. Pero el Espíritu nos guía a toda verdad. Podemos discernir entre la verdad y el error. Podemos descubrir cuando un predicador está hablando cosas que son contrarias a la verdad o que está diciendo medias verdades. Los incautos se tragan las medias verdades, pero los creyentes no. Dios nos ilumina para que entiendan. Vean aquí mismo en Juan, en el capítulo 14. (14:26) Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vean, todo lo que yo os he dicho no solamente se aplica a las palabras que Cristo dijo personalmente, sino en realidad a todo lo que dice el Nuevo Testamento, porque todo proviene de la boca de Dios. Ahora,
Vea las últimas palabras de este versículo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto quiere decir que ya no habría más revelaciones. O sea, los que dicen ahora que Dios me reveló tal cosa, esas personas están mintiendo. Todo lo que Dios quiso revelar está aquí. Ya no hay más revelaciones. Acuérdense que la Biblia condena a todos los que le agregan cosas. Esos que dicen Dios me reveló, le están agregando cosas. Los que dicen Dios me reveló, están dando a entender que Dios se le olvidó poner algo ahí. Cometió un error en no haber incluido aquellas cosas que supuestamente les reveló a ellos. La psicología, la filosofía, nada pueden añadir a la verdad de Dios, ni corregir tampoco. ¿Saben ustedes que el Concilio Vaticano II declaró que la tradición católica también es palabra de Dios? La tradición también es palabra de Dios, al igual que las Escrituras. Pero qué chistoso que la Iglesia Católica han añadido cosas a la Biblia y han quitado otras. O sea, si según ellos la palabra de Dios es palabra de Dios, ¿por qué le han quitado cosas? ¿Por qué le han añadido cosas? Quiere decir que en el fondo no creen que esto sea palabra de Dios. Por último, nuestro texto nos muestra el camino de la salvación. Dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos habla de la vida eterna y nos dice cómo podemos obtenerla. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Creyendo en el Evangelio, creyendo en Cristo. Y la Biblia condena, anatematiza a los que se atreven a predicar otro evangelio. Solamente hay uno. ¿Cuál es ese evangelio? Es el evangelio de la gracia de Dios. Todas las religiones que enseñan salvación por obras son religiones falsas. Todos los que te dicen que tienes que hacer esto o aquello otro para ser salvo, para merecer la vida eterna, te están mintiendo. La vida eterna nadie la puede ganar, nadie la puede merecer. La vida eterna es gratis. Cristo la compró y la regala a todos los que creen en Él. Pero hay algunos que predican que la salvación es por obras o por una mezcla de fe y obras, que es lo mismo a fin de cuentas. Pero ¿por qué hay tantos que predican evangelios falsos? ¿Por qué? No sé si ustedes sepan que Elena White, la fundadora de los adventistas, perteneció a una iglesia bautista. Carlos T. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, salió de una iglesia bautista. Jim Jones, el fundador de aquella secta suicida de Guyana, salió de una iglesia bautista. Billy Graham salió de una iglesia bautista. Ya en sus últimos años ese Billy Graham se volvió loco. ¿Saben por qué salieron de la iglesia bautista y fundaron ellos su propia religión? ¿Saben por qué? Porque no creían en el evangelio verdadero. No les gustaba el evangelio verdadero. Pues como esta religión no me gusta, entonces voy a hacer una a mi gusto. Qué terrible lo que hacen esas personas. Si tú quieres ser salvo, debes atenerte a lo que la palabra de Dios dice. Tú vas a ser salvo como Dios dice y no como tú quieras. No como te gustaría ser salvo. Tú debes de creer todo lo que está escrito para que puedas ser salvo. No puedes confiar en ti mismo, no puedes confiar en tus obras. Y la sabiduría humana enseña todo lo contrario. Las religiones falsas te enseñan a confiar en ti. Las religiones falsas te dicen que tú eres bueno. En las religiones falsas enseñan a la gente que pueden salvarse a sí mismos.
por sí mismo, nada más que ellos quieran. Pero ¿saben por qué? Porque ellos creen que el hombre es básicamente bueno. Ellos creen que en el fondo todos somos buenos, cuando la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice que somos básicamente malos. A través de las Escrituras, Dios nos dice que somos pecadores. Cuando entendemos que somos pecadores, queremos ser salvos. Escuchen, Dios salva a los que quiere. Pero si hay aquí una persona que no quiere ser salva, esa persona no va a ser salva. Y no hay ninguna contradicción aquí. Dios no te va a salvar a fuerza. Si tú no quieres ser salvo, tú no vas a ser salvo. Ahora, ¿quieres serlo? ¿Cómo demuestras que quieres serlo? Una persona que tiene hambre, ¿cómo demuestra que tiene hambre? Pues se acerca donde está la comida. ¿Sabes? Si le invitan un taco. Y si no me calienta la tortilla, yo voy y me la caliento. Yo tengo que estar esperando que me la calienten. Si tú quieres la salvación, tienes que buscarla. Tienes que desearla por encima de todo lo demás. Pero si tú menosprecias la salvación, entonces la salvación no va a ser para ti. En las iglesias falsas le dicen a la gente que pueden salvarse, se pueden salvar a sí mismas. Pero si tú no eres malo, pues ¿de qué tendrías que salvarte? Pues no eres malo. Una persona que ve su pecado, ve el peligro en que se encuentra, cae de rodillas y pide misericordia. ¿Y qué recibe? Pues misericordia. Pero si tú no crees necesitar misericordia, no clamarás pidiéndola y no la vas a recibir. Una persona puede estar leyendo la Biblia 20 años sin caer de rodillas pidiendo misericordia. La palabra de Dios quiere humillarnos, nos baja los humos, nos hace entender que hemos ofendido a un Dios santo. Y cuando entendemos eso, entendemos que estamos en peligro y caemos de rodillas. Entonces las Escrituras cumplieron con su papel. Hay hombres que dicen que somos pecadores porque otros nos enseñaron a pecar, porque nuestros padres no nos educaron bien, porque nuestros hermanos eran malos, porque nuestro entorno, en la sociedad donde vivíamos, pues era mucha gente malvada, ignorante, viciosa, etc. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos pecadores porque dentro de nosotros traemos el germen del mal. Nadie es culpable de que nosotros seamos pecadores. Esas personas que nos hacen creer que somos víctimas, pero la Biblia dice que somos culpables, no somos víctimas. Las Escrituras nos dicen que tenemos un corazón duro, un corazón de piedra. El problema de nuestro pecado no está afuera. No somos pecadores por culpa de nuestros padres, ni por culpa de nuestra pareja, ni por culpa de que ganamos el sueldo mínimo. El problema está dentro de nosotros. Y eso a la gente no le gusta escucharlo. Hay otros que quieren ser perdonados de sus pecados, pero no quieren ser limpiados de sus pecados. ¿Quieres tú que Dios te perdone, pero no quieres que Dios te limpie? Quisieras ser perdonado, pero quisieras continuar pecando, no se puede. Quisieras ser justificado, pero no ser santificado, imposible. Nuestra única esperanza de salvación está en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay algunos que dicen que Cristo fue un hombre muy iluminado, un hombre muy sabio, pero no creen que Cristo sea Dios. Si Cristo no fuera Dios, estamos terriblemente engañados. Si Cristo no era Dios, no hay esperanza para nadie. Nadie sería salvo entonces. Pero aquel niñito que nació en el pesebre era el creador de los cielos y de la tierra. Era nuestro creador. Dios se hizo hombre para vivir una vida santa y poder morir en la cruz.
Y si alguien ha de llevar la gloria por nuestra salvación es Él. Dios no comparte su gloria ni con vírgenes, ni con santos, ni con reverendos, ni con pastores, ni con predicadores, ni con misioneros. Cada vez que una persona se salva, el único que merece la gloria es Dios. Es un milagro que una persona llegue a ser salva. Es increíble que una persona que amó el pecado termine amando a Cristo con todo su corazón. La sabiduría humana hace creer a los hombres que serán salvos por sus obras, por sus penitencias, por sus sacramentos, por sus veladoras, por sus flores, por sus rosarios. Y niegan así la obra de Cristo en la cruz. Si vamos a ser salvos por comprar veladoras, por ir en una peregrinación, entonces ¿para qué vino a morir Cristo en la cruz? El apóstol Pablo habla en nuestro texto de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tienes que creer en Cristo Jesús, que Él era el Mesías, que Él era el Dios hombre, y obedecerle para que puedas ser salvo. La Biblia nos dice que hay un cielo para los salvos y hay un infierno para los perdidos. Y tanto el cielo como el infierno son eternos. Si crees en esto, tienes luz. No crees en esto, estás en las tinieblas. La palabra de Dios nos da la sabiduría para ser salvos. La única sabiduría que se puede llamar así. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso es lo que queremos. Que te conviertas. Que tu alma se aparte de todo pecado. Cerciórense ustedes de que son salvos. Esto es lo más importante. Dios nos habla a través de las Escrituras, a través de su palabra, del estado de nuestras almas. Lo más importante es que nuestras almas sean salvas. ¿Te vas a morir del COVID? Todos nos vamos a morir. Si no del COVID, pues de alguna otra enfermedad, de algún accidente. Pero si tu alma es salva, ¿qué importa de lo que te mueras? Lo más importante es la salvación del alma. Vean 1 Tesalonicenses capítulo 2. Primer libro de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo recibieron los tesalonicenses la palabra que Pablo les predicó? Dice que no la recibieron como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Este libro no lo inventamos nosotros. Nadie hubiera podido inventar un libro como este. Este libro es la palabra de Dios, y cuando predicamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero no les aprovechó. Los que llegaron a ser salvos en el Antiguo Testamento fueron muy pocos. Pero en el momento que una persona cree en Cristo, sea gentil o sea judía, el velo es quitado de sus ojos y empieza a entender lo que nunca antes entendió. ¿Qué es lo que necesitamos para ser salvos? ¿Más conocimientos? No. ¿Necesitamos más ayunos? No. ¿Necesitamos más oración? No. Lo que necesitamos para ser salvos es creer en lo que está aquí escrito. Cuando tú crees en esto, entonces eres salvo.
No dejen de leer la palabra de Dios, hermanos. No dejen de escuchar la predicación. Dispongan su corazón para obedecer todo lo que lean. Hay orgullosos, hay autosuficientes que leen, pero juzgan lo que está escrito. Se ponen a criticar ahí cosas que ni entienden. Hay otros que buscan predicaciones a su gusto. Le voy a decir al pastor que predique de esto, le voy a decir que predique del otro. No digan eso. No busquen predicaciones a su gusto. Pídanle a Dios que les hable a ustedes, que les hable a su corazón. Y si ustedes son honestos, Dios les hablará y su palabra cumplirá con su propósito. Te damos gracias, nuestro Padre, por tu palabra. Danos más humildad, que podamos ser dóciles ante ella cuando estamos leyendo, que podamos creer todo lo que tú nos dices, que seamos apartados de las vanidades de este mundo, de las personas, Padre, que no te aman y te obedecen. Ayúdanos, Padre, a enseñarles estas palabras a nuestros hijos, a nuestros muchachos, para que también ellos te teman y se aparten del pecado y levanten este lugar una iglesia, Padre, que te glorifique creyendo en tu verdad y poniéndola por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.